Ingeniero, ya pueden iniciar. Ya está transmitiendo en vivo. Listo. Ismael. Juancito, cuando tú dispongas. Juancito. Ok. Ya salgo al aire, ¿no? Así es. Sí. Inicia. Muy buenas tardes a todos los participantes. Les habla el ingeniero Juan Mauricio Alor, presidente del Comité Local del Colegio de Ingenieros del Perú, provincia de Huaura, Ollón. Antes que nada, quiero saludar y agradecer la participación y el apoyo de los ingenieros del Colegio de Ingenieros del Perú, ingeniero Mario Bu Vargas, gerente general que nos acompaña, a la plana de ingenieros colaboradores para el éxito de este evento, al ingeniero Ismael Savera, el ingeniero Darío Guamaní y la ingeniera Marianela Camacho. A nombre del Comité Local Huaura Ollón, le damos la bienvenida a todos los participantes a este importante evento sobre estándares de higiene ocupacional en tiempos de COVID-19, con la colaboración y el apoyo de SUNAFIL, para lo cual también nuestro agradecimiento por el gran apoyo que nos está dando SUNAFIL. En esta oportunidad es la segunda vez que nos están apoyando en este tipo de eventos muy importantes. En este caso, el expositor, el abogado, el doctor Edison Miguel Luna Jayarona, especialista legal de la Intendencia Regional de Lima. Y también agradecemos a las coordinaciones que se han venido realizando con el doctor Freddy Raúl Castillo Lázaro. Como sabemos, nos van a ilustrar los expertos de SUNAFIL en temas muy importantes que hoy en día pues están en boga, más que todo por el tema de la pandemia y el tema ocupacional, ¿no? Porque siempre las leyes son modificadas, salen decretos supremos, salen decretos de urgencia, resoluciones ministeriales que constantemente van variando, como es el tema de la gestión pública. Hoy día vamos a tener la oportunidad de que nos brinden conocimientos en los temas de los agentes ocupacionales, las condiciones de trabajo, los agentes físicos, medidas de control, agentes químicos, agentes biológicos. Aquí interviene el tema del COVID-19, ¿no? Los virus, los riesgos y sobre todo las medidas de bioseguridad y de fiscalización y de procedimientos inspectivos. Sin más palabras, le doy la palabra a nuestro gerente general, el ingeniero Mario Bu Vargas, quien nos va a dirigir una breve introducción. Adelante, ingeniero Bu. Tu audio, ingeniero Mario, tu audio. Ingeniero Mario, tu audio. Sí. Gracias, Juan Arturo. En primer lugar, reiterando tus buenas palabras para agradecer la presencia de todos los colegas a esta convocatoria que hace el Consejo Departamental de Lima, comité local presidido por el ingeniero Juan Arturo Mauricio, en este evento que ha sido coordinado por el ingeniero Ismael Savera y todo el equipo del comité local. Entonces, yo quiero también principalmente agradecer la presencia de los señores de SUNAFIL, Intendencia Nacional de Previsión y Asesoría, en la persona del doctor Edison Miguel Luna Jayorama. Muchísimas gracias, doctor Luna. Nosotros en el colegio estamos bastante preocupados e interesados en que la mayor ilustración es muy importante para todos los asociados. En todo Lima somos alrededor de 90,000 y en todo el Perú alrededor de 250,000 ingenieros. Entonces, este evento de hoy día, apoyado por ustedes, señores de SUNAFIL,
va a ser muy importante para la ilustración que necesitamos todos nosotros en relación al tema sobre estándares de higiene ocupacional en este tiempo tan difícil del COVID-19. Desde ya, no solamente nuestro agradecimiento, también traigo el saludo de nuestro decano, el ingeniero Oscar Rafael Anjosa, a todos ustedes, agradecimiento a la gente de SUNAFIL y felicitaciones tanto al ingeniero Saavedra como al ingeniero Juan Mauricio y a todos los colegas que han hecho posible este evento. Muchísimas gracias a todos ustedes y de ya dejamos con la palabra para que nuestro ponente, el doctor Edison Miguel, con la venia del ingeniero Saavedra, pueda pues dar inicio a su disertación. Muchas gracias. Ingeniero Edison, tiene usted todas las palabras y gracias de antemano por su apoyo en este taller de higiene ocupacional. Adelante, doctor Edison Miguel. Bien, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Es un gusto poder exponer hoy en día un tema que es de mucha importancia por la misma situación y coyuntura que estamos viviendo, ¿no? En cuanto a los estándares de higiene ocupacional en estos tiempos de COVID, ¿no? Una situación que tenemos que garantizar que todos los empleadores como trabajadores pueden estar resguardados contra este mal que nos acecha. Bien, el marco legal para aplicar los estándares de higiene ocupacional respecto a las medidas de seguridad que se debe tener en el ámbito laboral está regulado en la Ley 29.783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como también su reglamento. La resolución ministerial 050 hace referencia a todos los formatos que deben cumplir los empleadores al momento de presentar los respectivos registros. La resolución ministerial 375, 2018, resolución 374, 2008 y resolución ministerial 972, 2020 del MINSA. Esas son las normas que regulan en cierta medida la seguridad y salud en el trabajo y todas las medidas ocupacionales que deben tener los empleadores al momento de garantizar la seguridad de los trabajadores. Ahora, ¿me permite un momento, por favor? Bien. Bueno, tenemos los agentes ocupacionales que se presentan en el ámbito laboral, ¿no? Estos agentes ocupacionales podrían ser también considerados como agentes físicos, químicos, biológicos y desergonómicos. Los trabajadores están expuestos a estos tipos de agentes que de alguna u otra manera podrían perjudicar su salud y su integridad física, siempre y cuando que no se tomen las medidas de seguridad del caso. Estos agentes físicos, en el caso de los agentes físicos, tenemos los ruidos, las vibraciones quizás molestas, la iluminación, que podría ser iluminaciones muy fuertes, que podrían perjudicar la visibilidad de los trabajadores, la ventilación, temperaturas que podrían estar expuestos los trabajadores en exceso, ¿no? Los agentes físicos, tenemos los gases, los vapores, los polvos, neblinas y humos. Y entre los agentes físicos tenemos los virus, los bacilos, bacterias, hongos y parásitos que se pueden instalar en cada uno de los ambientes del centro de trabajo, que podrían generar ciertas enfermedades que al fin y al cabo podría llegar a generar perjuicios en la salud de los trabajadores. Y los agentes disergonómicos es la manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo y movimientos repentinos. Estos agentes disergonómicos podrían ser considerados como, por ejemplo, ¿no?, que en el caso de algunas fábricas que se dedican a la distribución de aves y, como es normal en ellos, manipulan
jabas, y estas jabas tienen que tener de una u otra manera un peso, una medida ideal para no perjudicar la salud de los trabajadores o generar accidentes físicos, ¿no? Como luxaciones o entre otras enfermedades. Bueno, ¿cuáles son las condiciones especiales? Existen condiciones especiales en los casos, por ejemplo, de personas que deben tener un tratamiento especial, ¿no? Este tratamiento especial está referido a personas, por ejemplo, personas embarazadas o personas que tienen alguna discapacidad en el ejercicio de sus labores. Pero vayámonos al caso de las condiciones especiales de las mujeres embarazadas. El empleador debe realizar una evaluación del estado de gestación de las mujeres trabajadoras, ¿no? A ver. Teniendo en cuenta el grado y duración de la exposición a los agentes perjudiciales a su salud, los valores y límites permitidos de exposición a estos agentes y posibles efectos en su salud de los trabajadores y de particulares. Esto no solamente está dirigido a las mujeres embarazadas, como ya se le ha indicado anteriormente, también está dirigido a personas que podrían tener alguna dolencia o alguna enfermedad que podría perjudicar su salud, ¿no? Al momento de exponer estos tipos de agente. Entre los agentes físicos tenemos el sonido molesto, no deseado, que genera consecuencias en la salud auditiva del trabajador, ¿no? A ver. Si me permite un momento, por favor. No. Bien. Bueno, como estaba indicando, los ruidos generan consecuencias a los trabajadores. Estas consecuencias inmediatas podrían ser el cansancio y desmayos, problemas cardíacos, el estrés que genera que el trabajador no pueda desenvolverse en su trabajo, ¿no? Los ruidos tienen ciertos niveles permisibles que podrían ser soportados por los trabajadores. Tenemos aquí, por ejemplo, estos ruidos se miden en decibeles, ¿no? Niveles permisibles, ¿no? Entre 24 horas, el nivel permitido es de 80 decibeles, ¿no? Y así sucesivamente, como podrían ver acá en el cuadro, ¿sí? Como podría verse acá en el cuadro, son los niveles permisibles para no generar perjuicios auditivos al trabajador. Estos niveles están regulados, como bien se indica en la Resolución Ministerial 375/2008, en el cual, ante el incumplimiento de estos niveles, podrían ser objeto de sanción administrativa, ¿no? En el cual perjudican la salud de los trabajadores.
este perjuicio que podría, y al no generarse al trabajador, y a no garantizar el empleador la seguridad de los trabajadores y la protección ante estos niveles que están expuestos, generan este tipo de perjuicios. ¿Qué medidas debemos tomar ante estos ruidos molestos y perjudiciales al trabajador? Debemos primero eliminar la fuente de ruido, debemos aislar el ruido, amortiguadores y silenciadores y equipos de protección personal. Como bien ven en las imágenes, estos equipos se utilizan con la finalidad de proteger al trabajador, ¿no? Y reducir el grado de nivel de ruido al que están expuestos los trabajadores. Para ello, es importante medir las vibraciones, la dirección, cómo van las vibraciones. En este caso, se toman como referencia, ahí en el cuadro, la exposición a la cual están sometidos los trabajadores y el tiempo de exposición. La vibración podría generar ciertas consecuencias en el trabajador. Podría generar malestar, mareos, perturbación de la actividad a desarrollar, el hormigueo, adormecimiento de los dedos y manos, artrosis, tendinitis, tenosinovitis y otras enfermedades que perjudican este tipo de ruidos molestos. Las vibraciones de las máquinas o mecanismos de operación deben cumplir ciertas medidas de control. Estas medidas de control corresponden a la sustitución de maquinarias o equipos, es decir, cambiar los equipos a uno de que sean menos ruidosos o que generen menos vibraciones. Mantenimiento preventivo. Este mantenimiento preventivo tiene la finalidad de reducir este tipo de vibraciones en la utilización de lubricantes, herramientas que reduzcan las vibraciones y también el cambio de piezas en las maquinarias. Instalación de materiales aislantes, amortiguadores y otros absorbentes de vibración, uso de equipos de protección de personal, así como también la utilización del vibrómetro, en la cual mide el nivel de vibración de las máquinas. Entre más vibración que podría generar, sería más perjudicial a los trabajadores y es necesario tomar estas medidas de control para reducir en cierta medida los grados de vibración y así proteger a los trabajadores. En cuanto a la iluminación, en todos los centros de trabajo debe existir una iluminación homogénea y bien distribuida, sea del tipo natural o artificial o localizada de acuerdo a la naturaleza de la actividad, de tal forma que no sea un factor de riesgo para la salud de los trabajadores al realizar sus actividades. Es decir, que esta iluminación debe efectuarse en los centros de trabajo donde sean requeridos o sean necesarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como ven en la imagen, ahí es en un ambiente abierto, se tendría que utilizar, simplemente es la utilización de la iluminación natural, pero en los lugares oscuros o donde necesite este tipo de iluminación, debe tener un parámetro para no generar daños en la visión de los trabajadores, una iluminación adecuada, ¿no? Ahora, para esta iluminación existen instrumentos que miden el grado de iluminación, como es el luxómetro.
el cual permite medir la iluminación de un medio ambiente. La inadecuada iluminación genera perjuicios también en los trabajadores. Una fatiga ocular, cansancio, dolor de cabeza, posturas inadecuadas, estrés, ceguera temporal, accidentes de trabajo, reducción de la capacidad visual. Ello, de una u otra medida, perjudica, como se indica, en el desarrollo de la actividad laboral, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de control que se debe adoptar al momento de plantear o iluminar los ambientes del centro de trabajo? Estas medidas de control tendrían que ser optar en lo posible se debe optar en lo posible con la iluminación natural, colocar luminarias en la posición y cantidad suficiente según la cantidad, realizar de forma oportuna el cambio de luminarias defectuosas, evitar los deslumbramientos por exceso de luz directa o indirecta. Ahora, estas medidas de control lo que permiten es tener un ambiente adecuado, ¿no? Un ambiente adecuado que no genere riesgo en las instalaciones en el centro de trabajo. Estas medidas de control están reguladas en la Resolución Ministerial 375/2008 del Ministerio de Salud y que permiten, de alguna manera, regular el tema de iluminación a nivel del centro de trabajo. Entre otros agentes físicos, tenemos las temperaturas extremas. Estas temperaturas extremas afectan las condiciones de trabajo y lo que permite un importante riesgo para la salud humana, generando un estrés térmico que se define como la capa neta de calor en la que está expuesto un trabajador o una trabajadora como resultado de tres tipos de factores. Uno, condiciones ambientales de alta temperatura, alta humedad, calor radiante, actividad física intensa, ropa de trabajo o equipos de protección, con características aislantes que dificultan o impiden la transpiración. Es decir, que en los ambientes debe existir las condiciones necesarias y los instrumentos necesarios para generar altas temperaturas en el ambiente y la utilización de instrumentos que pueden utilizar los trabajadores para, de una u otra manera, reducir el exceso de temperatura corporal. Las temperaturas extremas tenemos entre el frío intenso y el calor intenso. Estos tipos de temperaturas generan desequilibrios en el sistema circulatorio, ¿no? Generando en cierta medida calambres, agotamientos, sudoración excesiva y consecuentemente deshidratación en el caso del calor intenso. Y en el caso del frío intenso, generan las bajas temperaturas, genera una tensión que podría generar resfríos en los trabajadores. Las temperaturas se miden a través del monitor de ambiente térmico, esa cual que permite medir el índice, no sé pronunciar bien el inglés, pero como ustedes pueden ver, el Westwood Block temperatura, ¿no? Es el monitor de ambiente que mide la temperatura del ambiente del centro de trabajo.
¿Qué generan las temperaturas extremas? Generan irritabilidad, ansiedad, disminución de la eficiencia, calambres, agotamiento, deshidratación, insolación, shock térmico e hipotermia. El estrés térmico se produce a temperaturas superiores a 35 grados centígrados en condiciones de elevada humedad. ¿Cuáles son las medidas de control que debe tomar el empleador en estos casos? Debe rotar al personal en lugares adecuados, dotar de acceso al agua potable y de consumo, fomentar las pausas activas, instalar dispositivos de regulación y control de la temperatura, como termómetros, brindar mantenimiento oportuno a la maquinaria, detectar fugas de calor, trabajar preferentemente bajo sombra, proveer de ropa de trabajo de acuerdo al ambiente térmico del lugar de trabajo, evitar trabajar bajo el sol o cuando la temperatura sea demasiado alta. En cuanto a las radiaciones, tenemos las radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes. Entre una u otra, podemos indicar que las ionizantes es una forma de transmisión especial de la energía mediante ondas electromagnéticas que difieren solo en la energía de que son portadoras, infrarrojas y ultrarrojas. Y las radiaciones ionizantes son ondas electromagnéticas y o partículas energéticas que provienen de interacciones y o procesos que se llevan a cabo en el núcleo del átomo. Se clasifican en alfa, beta, neutrones, radiación gamma y radiación X. ¿Qué generan el exceso de radiación? Genera enrojecimiento de la piel, lesiones oculares, catarata, insolación, cáncer, ceguera total o parcial. El contador Heiner es un instrumento que permite detectar y medir la radiación beta, alfa, gamma y rayos X. Y el disómetro de radiación UV es el equipo que permite medir la cantidad de radiación UV, A, D y C. ¿Cuáles son las medidas de control que se deben adoptar? El personal de salud expuesto, además de su periodo vacacional, goza de un descanso físico adicional semestral de 10 días calendarios. Garantizar los equipos y recursos necesarios para realizar la labor de forma segura. Capacitar al personal en materia de protección y seguridad radiológica. La Ley 10.102 dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar, el cual el empleador debe proveer aditamentos, equipos de protección personal e indumentaria como gorros, anteojos, bloqueadores solares, entre otros. Informar y sensibilizar al personal a cargo acerca de los riesgos y la forma de prevenir el daño a la salud. Promover la arborización que permita la generación de sombra natural. Programar actividades que se realicen en ambientes protegidos de la radiación solar, preferentemente entre las 8 y las 10 o a partir de las 16 horas. Colocar carteles donde diga la exposición prolongada a la radiación solar produce daños a la salud. La ventilación es un factor importante
que es una ciencia que permite, ¿no?, que existe una ventilación en todos los ambientes del centro de trabajo, que tiene como finalidad controlar satisfactoriamente los contaminantes como polvos, neblinas, humos, malos olores, y corregir condiciones térmicas inadecuadas, sea para eliminar un riesgo contra la salud o también para desalojar una desagradable contaminación ambiental. La ventilación puede ser natural o como también artificial utilizando ciertos aparatos tecnológicos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de una inadecuada ventilación? Estas consecuencias generan en los trabajadores mareos y dolores de cabeza, afección respiratoria, reacción alérgica, envenenamiento y asfixia. Este envenenamiento se produce a través de los gases que podrían estar, por ejemplo, en lugares como un socavón, donde la ventilación, o en todo caso en actividad de las minas, ¿no?, donde no existe, al no haber una adecuada ventilación, los mismos agentes o minerales en las cuales están expuestos los trabajadores podría ser seriamente perjudicable a la salud de los trabajadores. ¿Cuáles son las medidas de control que deberían tomar los empleadores en los centros de trabajo? Deberían optar por ventanas altas y anchas, con una ventilación natural, aspiración o inyección de aire, ventiladores, recirculadores de aire, cortinas de aire y aire acondicionado. Una adecuada ventilación del ambiente de trabajo debe estar enfocado en mantener el nivel de oxígeno suficiente, eliminando los gases tóxicos y peligrosos, y generar confort para los trabajadores. Los agentes químicos que podrían perjudicar, en este caso, la salud de los trabajadores, ¿no? Los agentes químicos pueden ingresar al organismo a través de los siguientes vías de ingreso, ¿no? Podría ingresar vía respiratoria, a través de la inhalación de gases tóxicos, vía parental. Esto ocurre normalmente en los centros médicos, donde se utiliza manipulación de instrumentos médicos, ¿no?, ya sea a través de jeringas, inyectables o similares. Vía digestiva, a través del consumo de alimentos que, de acuerdo al estar expuestos en ambientes inadecuados, podrían estos estar contaminados. Y vía cutánea, a través de agentes gaseosos o líquidos que podrían rozar con cualquier parte física del trabajador, ¿no? El nivel o grado de daño a la salud. Esto será determinado de acuerdo a las siguientes variables. La concentración, es decir, el grado de concentración que podría tener este agente físico o químico en el ambiente, más la vía de ingreso, podría ser a través, como se ha indicado, vía aparato digestivo, vía respiratoria, ¿no? Y el tiempo, además el tiempo de exposición en la cual puede estar el trabajador, la sensibilidad del individuo ante estos agentes químicos y la naturaleza del agente contaminante. Eso va a poder, todos estos niveles van a determinar el grado de afectación en la cual puede estar expuesto el trabajador
en las labores que viene desarrollando, ya sea en un establecimiento donde las labores son de alto riesgo ante la exposición de agentes químicos o como por ejemplo las minas, que definitivamente va a ser distinta a otras actividades que no tienen alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, una actividad administrativa. Los gases y vapores, como bien se indica, son sustancias constituidas por moléculas ampliamente dispersas a la temperatura y presión ordinaria, el cual ocupan todo el espacio que lo contiene. Estos gases podrían ser el CO2, como también, perdón, entre los gases y vapores, ¿no? Como por ejemplo el benzol, alcohol metílico, mercurio y derivados del petróleo. El material particulado son partículas sólidas o líquidas que se clasifican en polvos, humos, neblinas y nieblas, ¿no? El polvo son partículas sólidas producidas por la ruptura mecánica en operaciones como molienda, perforación, lijado. Esto mayormente se da en empresas en las cuales utilizan estos elementos, por ejemplo, en las fábricas de cemento, ¿no? Donde se generan una serie de cantidad de polvo al momento de utilizar los elementos químicos para su fabricación, ¿no? Los humos son aquellas concentraciones de vapores de sustancias sólidas a temperaturas y presión ordinaria, pudiendo ser humos metálicos, óxidos de plomo, mercurio, zinc, fierro, entre otros. Las neblinas son partículas líquidas que se originan en los procesos donde se evaporan grandes cantidades de líquido. Por ejemplo, ácido crómico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico. La niebla, partículas líquidas suspendidas en el aire que se generan por la condensación y atomización mecánica en un líquido, como son partículas al pintar con una máquina pulverizadora. El material particulado las partículas inhalables son aquellas que se inhalan por la nariz o por la boca. Las partículas torácicas son aquellas partículas que penetran más allá de la laringe. Las partículas respirables penetran a través de los bronquiolos hasta los alvéolos pulmonares, donde ocurre el intercambio de gases. Ahora, los valores limitantes permisibles para los agentes químicos se encuentran regulados en el Decreto Supremo 015/2005, ¿no? En lo cual determinan los parámetros que deben cumplir las empresas para no exceder los límites de material particulado. Las consecuencias ante la exposición de los agentes químicos constituyen unos perjuicios a los trabajadores, en la cual genera mareos y dolores de cabeza, tos, estornudos, reacciones alérgicas, envenenamiento, cáncer, asfixia, quemadura química, neumoconosis, asbestosis, silicosis. ¿Cuáles son las medidas de control que deben tomar?
ventilación adecuada en el ambiente de trabajo, señalizar el tipo de riesgo al cual están expuestos los trabajadores, ya sea a través de un agente físico o químico, capacitar al personal en uso y almacenamiento de las sustancias químicas, instalar equipos de extracción de gases, realizar limpieza oportuna de los ambientes de trabajo, realizar un monitoreo de gases en ambientes con atmósferas peligrosas, uso de equipos de protección personal, como son lentes, mascarillas, respiradores, caretas, ropa de trabajo, entre otros. Los agentes biológicos. Los agentes biológicos son generados como consecuencia de bacterias, virus, hongos y parásitos. Son microorganismos de naturaleza patógena que pueden infectar a los trabajadores y cuya fuente de origen la constituye el hombre, animales, la materia orgánica procedente de ellos y el ambiente de trabajo. Entre las ocupaciones vinculadas a este riesgo se tienen lavandería, agricultores, carniceros, cocineros, esquiladores, pastores, jardineros, trabajadores de salud, veterinarios, etc. Es decir, aquellos trabajadores que están expuestos directamente a este tipo de virus o bacterias por las actividades que vienen realizando. El empleador deberá controlar adecuadamente la exposición en el lugar de trabajo a agentes y sustancias, tanto químicas como biológicos, que puedan provocar problemas en la salud. Esto significa que deberán identificar qué agentes y sustancias nocivas pueden estar presentes, utilizarse o generarse en lugar de generarse en lugar de trabajo. Determinar cómo pueden los trabajadores verse expuestos y perjudicados. Examinar qué medidas se aplican para evitar daños y decidir si son suficientes. Proporcionar información, instrumentos y capacitación y prever vigilancia de la salud cuando proceda. La exposición a estos agentes biológicos generan malestar estomacal, alergia respiratoria, reacción alérgica en la piel, polio, difteria, tifoidea, brucelosis y tétanos. Ahora, el COVID es un nuevo virus que viene afectando a nivel mundial, ¿no? Esta enfermedad fue reportado por primera vez en diciembre del 2019 en China, como bien todos sabemos, en Wuhan, provincia de Hubei, en China, en la cual se extendió rápidamente, como todos sabemos, a nivel de todo el globo y de todos los países, y que ¿cómo podemos hacer para combatir este nuevo virus que actualmente nos aqueja? Los controles de riesgo, ¿no? Eliminar, sustituir. Bueno, los controles de riesgos es eliminar cualquier tipo de agente o virus que podría, de este tipo de virus que podrían estar expuestos en los ambientes del centro de trabajo, ¿no? Este virus, como bien ya se sabe, es un virus que es altamente contagioso y se debe en primera instancia eliminar los agentes infecciosos, ¿no? Utilizando los mecanismos o herramientas o elementos para reducir el grado de infección. Se debe sustituir un agente riesgoso. Por ejemplo, se debe, en este caso, todos los ambientes que podrían ser altamente contagiosos, ¿no? En vez de estar en un ambiente cerrado, buscar ambientes ventilados
Se debe utilizar controles de ingeniería, no sé, puede ser instrumentos, elementos que permitan reducir el nivel de contagio, como son mascarillas, las caretas protectoras, las caretas faciales, y controles administrativos, ¿no? Estos controles administrativos es verificar que todos los trabajadores pueden estar cumpliendo con las medidas de seguridad para evitar el contagio de esta enfermedad, ¿no? Y la utilización de EPPs. Esta es importante, como ya he indicado anteriormente, se debe utilizar mascarillas, guantes y todos los elementos que sean necesarios. Las medidas de control que se deben tomar es implementar protección colectiva a través de cortinas, barreras, señalizar el tipo de riesgo, capacitar al personal sobre higiene laboral, como ya se ha indicado, lavarse las manos, utilizar alcohol y todos los elementos para evitar este tipo de contagio. Diseñar un plan de contingencia o protocolos de respuesta ante contaminación biológica, ¿no? Es un plan que debe, o un protocolo que debe seguir el empleador en el caso de que algún trabajador haya resultado expuesto o contagiado y evitar cualquier propagación de esta enfermedad a los demás trabajadores, ¿no? Compañeros de trabajo, ¿no? Estos protocolos van a ser importantes para reducir el grado de afectación. Implementar un programa de vacunas, no solamente en el COVID, pues en este caso es este programa, como ya bien se sabe, la implementación de las vacunas en el caso del COVID está a cargo del gobierno central. A través de ellos se va a generar la vacunación correspondiente, pero en el caso de otras enfermedades, otros virus, el empleador deberá implementar un programa, ¿no? Con las vacunas que sean disponibles ante ya sea la difteria u otro tipo de enfermedad. El uso de equipos de protección personal, se debe utilizar lentes, mascarillas, respiradores, careta, ropa de trabajo, entre otros. Realizar simulacros de emergencia ante cualquier situación que podría generar la exposición o el contagio de la enfermedad o del virus, ¿no? Estándares sobre disposición segura de residuos sólidos y efluentes. No sé cuáles son las medidas que debe tomar el empleador para poder distribuir o los protocolos que debe seguir para la distribución de los agentes contaminantes y cuál va a ser el destino de estos agentes contaminantes de acuerdo a la legislación vigente, ¿no? Las medidas de bioseguridad. Estas medidas de bioseguridad nos van a permitir de una u otra manera generar un diagnóstico o de los agentes contaminantes, y lo cual pues, se podría registrar a través de fichas sintomatológicas, ¿no? Generando este documento que permite generar un historial del trabajador sobre los posibles agentes infecciosos al cual ha podido estar expuesto. Debe también en cuenta la toma de temperatura. En el caso de la ficha sintomatológica, en el caso de COVID, se deberá indicar los síntomas que tiene el trabajador para de esta manera actuar inmediatamente. La toma de temperatura. Se debe también seguir el seguimiento de casos sospechosos y identificar el grupo de riesgo, ¿no? En la empresa, cuáles son los trabajadores vulnerables en el centro de trabajo. Las medidas de bioseguridad. Estas medidas de bioseguridad se realizan a través de equipos de protección personal, lavado y desinfección de manos y el distanciamiento social, 1,5 metros, para evitar la exposición y estar expuesto por este virus. Se debe también poseer un botiquín, el cual debe contener paquetes de guantes quirúrgicos,
agua oxigenada y entre otros elementos que pudieran ser necesarios para poder actuar inmediatamente ante un posible contagio. Ahí en este cuadro podemos indicar las cantidades de los medicinas o implementos que pudieran necesitarse en el caso de contagio, ¿no? En cuanto a la fiscalización, para el cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en tiempos de COVID, tenemos la resolución de Superintendencia 103/2020, el cual es el protocolo sobre el ejercicio de la inspección de trabajo dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a consecuencia del coronavirus en el territorio nacional. Este protocolo permite a la SUNAFIL intervenir a aquellas instituciones o empresas que de alguna u otra manera vienen incumpliendo el protocolo de seguridad y salud en el trabajo respecto al coronavirus, ¿no? En el cual la SUNAFIL verifica o fiscaliza que éstas vengan cumpliendo con todo lo estipulado en este protocolo. La fiscalización laboral podría realizarse de manera presencial o virtual a través de los medios y sistemas de comunicación electrónica mediante el uso de tecnologías de información y comunicación, ¿no? Este tipo de fiscalización, en cierta medida, por la aparición del COVID, ha permitido que la SUNAFIL pueda intervenir a través de estos medios tecnológicos, ¿no? Ya sea virtualmente, a través de requerimientos de información a las empresas, y estas a través del mismo medio tecnológico podría remitir esta información. Esto con la finalidad de tener una relación directa evitar relación directa con el empleador o con los trabajadores, con la finalidad de evitar el contagio de dicho virus. Ahora, el procedimiento de inspectivo podría realizarse a través por propia iniciativa de la SUNAFIL o a través de una denuncia o solicitud del trabajador afectado, ¿no? Una vez que el trabajador plantee su denuncia ante la SUNAFIL valorará dicha renuncia y, de acuerdo a esa valoración, podrá disponer que se emita la orden de inspección, ¿no? Esta orden de inspección podría ser de manera concreta o genérica. Cuando una orden de inspección es de manera concreta, se determina específicamente a cuál entidad se va a intervenir, o empresa, ¿no? Indicando el nombre, la denominación de la empresa y el RUT. Y cuando se habla de una inspección de carácter genérico, el inspector de trabajo podría generar una orden de inspección cuando se trata de varios agentes empresariales, ¿no? Por ejemplo, en un caso de una corporación, ¿no? Si bien ellos actúan bajo una razón social, están integradas por varios conglomerados. Una vez que se genera la orden de inspección, se asigna al inspector de trabajo. Este inspector de trabajo podría realizar las modalidades inspectivas a través de la visita de inspección, la comparecencia y la comprobación de datos. La visita de inspección podría ser de manera presencial, es decir, se podrá dirigir al centro de trabajo con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas de carácter laboral
o normas de carácter de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y podrá en el lugar evidenciar o constatar si efectivamente vienen cumpliendo el empleador las leyes de seguridad o normas sociolaborales. La comparecencia es a través del requerimiento del inspector en las oficinas de la autoridad administrativa, en este caso de la SUNAFIP, para que puedan apersonarse a las instalaciones y proporcionar toda la información que el inspector de trabajo podría solicitar o requerir para su procedimiento de investigación. La comprobación de datos tiene como la finalidad requerir información a todas las entidades públicas que tengan información relacionada al procedimiento de investigación. Una vez realizadas estas modalidades, el inspector de trabajo podrá realizar también medidas inspectivas, como son medidas inspectivas de requerimiento, de advertencia y paralización. La medida de requerimiento es para que el empleador, ante la evidencia que efectivamente se ha vulnerado un derecho de carácter sociolaboral o seguridad salud en el trabajo, podrá requerir que subsane o que cumpla con el pago o la vulneración de aquel derecho afectado. Y la medida de advertencia tiene como finalidad de, ante el hecho de que el trabajador o el empleador no se haya evidenciado la afectación, podría advertir que en el caso de incumplimiento futuro podría ser pasible de una sanción. Y paralización cuando se evidencie actos de riesgos laborales o circunstancias que causen inminente daño a los trabajadores, ¿no? En este caso podría ordenar la paralización del centro de trabajo. Una vez que concluya todas estas actividades, el inspector de trabajo podría tener dos opciones. Uno, elaborar el informe de inspección o emitir el acta de infracción. En el caso del informe de inspección, se emite cuando no evidencia ningún acto que vulnere las normas de seguridad, salud en el trabajo o sociolaborales, en el cual, con este informe, se archivaría el procedimiento de inspección, ¿no? En el caso del acta de infracción ya es el documento donde efectivamente evidencia la vulneración de las normas e inmediatamente a través de acta de infracción se estaría iniciando el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? El cual llegará a su cauce a través del procedimiento y el administrado o el empleador podrá realizar sus cuestiones de defensa que sean necesarios, ¿no? A través de un procedimiento administrativo sancionador. La medida cautelar de cierre del área o establecimiento. En caso de que el personal inspectivo advierta la existencia de centros de trabajo que presten servicios y actividades no permitidas durante el periodo de vigencia de la declaratoria de emergencia nacional o no incluidos en la reanudación de actividades, están facultados para imponer las medidas cautelar de cierre de área o establecimiento. Es decir, que aquellas empresas o establecimientos que no están consideradas como actividades permitidas, ¿no?, son pasibles de sanción con el cierre del establecimiento. Entre estas sanciones tenemos la sanción grave, no llevar a cabo la evaluación de riesgos y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores o no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones. Son también los incumplimientos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo en aspectos
en materia de herramientas, maquinarias y equipos, agentes físicos, químicos, biológicos y riesgos ergonómicos y psicosociales, los cuales generan de una manera un riesgo grave a la seguridad y salud de los trabajadores. No observar las normas específicas en materia de protección de seguridad y salud en el trabajo durante los periodos de embarazo y lactancia y de los trabajadores con discapacidad. Bien, esto vendría a ser todo respecto a los problemas que se podrían generar al no cumplir con las medidas de seguridad en el centro de trabajo, ¿no? Como bien ya se ha indicado, estos agentes podrían ser físicos, químicos, biológicos, entre otros, en la cual el empleador tendría que garantizar la seguridad de los trabajadores a través del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, ¿no? Bueno, esto sería todo. Agradezco la participación de cada uno de ustedes y doy la palabra en este caso al doctor Frey, ¿no? Sí. Bueno, continuando con la última parte ya que nos corresponde, no sé si por este medio, a fin de poder escuchar sus preguntas, el ponente está llano a responder. Ingeniero Mauricio, ahí hay unas preguntas que están en la, ¿cómo se llama? En el chat. No sé si las puede hacer presente al ponente para que pueda absorber estas consultas. Sí, ya se visualizan algunas preguntas. Vamos a dar paso al ponente para que algunas pueda ya ir desarrollando, ¿sí? El temario, por otra parte, se le puede hacer llegar, mi correo también, teléfono, lo tiene el ingeniero, cualquier cosa también nos lo puede solicitar. Con todo gusto le vamos a dar. Doy paso al ponente para que pueda absorber las dudas. Acá tenemos una pregunta. Dice, acá una pregunta relacionada, dice, ¿el tiempo de exposición sería una buena medida preventiva? Sí, definitivamente, el tiempo de exposición es una medida preventiva, ¿no? Con la finalidad de no exponer constantemente a los trabajadores en un ambiente que podría ser perjudicial, ¿no? Hay límites permisibles, pero para ello también debería utilizar todos los elementos necesarios para reducir, ¿no? Esta exposición a ya sea los ruidos molestos o iluminación excesiva, ¿no? De acuerdo al Código Civil, el daño por el ruido que pueda sufrir el trabajador podría ser un daño moral o psicológico. Bueno, en este caso tendría que ser una interpretación de lo que podría ser un daño moral o psicológico, si el ruido podría generar este tipo de daño, ¿no? Yo considero que el ruido, definitivamente, desde mi punto de vista, sí generaría un daño psicológico, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de sufrir ruidos molestos perturba la tranquilidad psicológica del trabajador. Esta perturbación genera un daño psicológico al trabajador, ¿no? Ahora, un daño moral, bueno, no lo veo muy cercano al tema del daño moral, pero sí, en el aspecto psicológico sí genera un aspecto psicológico el exceso de ruidos, ¿no?
¿Dónde se encuentran los límites máximos permisibles para las madres gestantes? No hay una regulación, la norma es genérica, ¿no? No es específica. No indica la norma que no indica las normas para las madres gestantes tal ruido, no, es genérica, ¿no? En este caso. Bueno, son todas las preguntas que se han planteado. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿puedo leerles yo las preguntas para que pueda usted responder? Porque hay unas preguntas. A ver. Bueno, es que yo no tengo ahorita las preguntas. Lo va a realizar el compañero acá de... Lo puedo leer, doctor. Lo puedo leer para que usted lo pueda responder. ¿Le parece? A ver. Listo, dice. ¿Cuál es el fundamento legal para determinar un número mínimo de evaluaciones de ruido, vibraciones, agentes químicos? ¿Cuál es el fundamento legal para determinar la frecuencia de monitoreos? Pueden ser en algunos casos cada 2 años. A ver, si me ubica la pregunta del monitoreo, cada 2 años, no le escuché bien. Dice, ¿cuál es el fundamento legal para determinar la frecuencia de monitoreos? Pueden ser en algunos casos cada 2 años. ¿Puedes buscar la pregunta, ¿verdad? Un un segundo, que busque la pregunta. No le escucho. ¿Dónde está? A ver, no llego a Venezuela, no le escucho bien. Un segundo. Marianela, por favor, repítele la pregunta nuevamente al doctor, por favor. Listo, doctor, ¿me puede escuchar? ¿Ahora sí? La pregunta es, dice, ¿cuál es el fundamento legal para determinar la frecuencia de monitoreos? Pueden ser en algunos casos cada 2 años. Cada 2 años. Bueno, como nosotros hemos explicado en las diapositivas, el fundamento legal está establecido en, a ver si me permite ubicarlo, de los ruidos. De los ruidos. Miren, este fundamento legal está establecido en la Resolución Ministerial 375 de 2008, ¿no? Ahí establece la duración de los ruidos, el nivel de ruido que debe tener cada establecimiento de trabajo y según las condiciones o las labores que realiza, ¿no? De acuerdo. Pasemos a la siguiente pregunta, Marianela. Ya, a ver, doctor, aquí dice, en este actual contexto de la pandemia y estado de emergencia sanitaria, ¿cómo queda la realización de monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos, etcétera, en los puestos de trabajo? ¿Se suspenden o no? Considerando que hay empresas cuyo modelo de negocio prácticamente ha migrado casi en su totalidad a remoto, y los sitios de trabajo suelen ser los domicilios de los colaboradores. A ver, ¿me puede indicar más o menos en qué la pregunta para poder leerla? No la llego a ubicar porque la pregunta es bien larga. Es Marcos Goicochea. Buenas tardes. Ante todo, ¿esta? En esta otro contexto de emergencia. ¿Cómo queda analizada la mayoría de la gente?
Bueno, ante esta pregunta, establece cómo queda la realización de monitoreo de agentes físicos y químicos y biológicos. Cuando nosotros hablamos de agentes físicos, químicos y biológicos, es decir, que estamos en exposición directa al centro de trabajo, ¿no? Estamos en el centro de trabajo, ¿no? Y ante la pregunta que se indica acá, cuyos negocios han migrado casi en su totalidad a remoto. O sea, ¿cómo podríamos nosotros de hablar de agentes físicos, químicos, de exposición de agentes físicos cuando la actividad es su totalidad es remota, ¿no? O sea, no hay, no podría, esa figura no podría plantearse. ¿Por qué? Porque el tema de estar expuestos a agentes físicos y químicos se entiende que deberían estar en un lugar, en el centro de trabajo, ¿no? Y no podría generarse a través de trabajo remoto, ¿no? No estarían en el lugar de exposición. Entonces, no cabría la figura esta, ¿no? Sí. Solo para complementar la pregunta de Marcos Goicochea, la exposición sí se le va a hacer llegar a sus correos correspondientes. ¿Alguna otra pregunta, Marianela? No, y ahí agradece al público, no habiendo más preguntas. Sí. Bien, no habiendo más, ahorita nosotros como actividades que estamos realizando, nos gustaría poder atender todas las preguntas que vienen aquí planteando, pero por un tiempo también de disponibilidad de tiempo, quizás podríamos responder a través del correo electrónico, ¿no? Les agradecería por esta participación y muchas gracias. Los dejo con el doctor Frey para que pueda realizar las correspondientes. Bueno, agradezco a todos su participación, la presencia de muchas personas que gustosamente nos han acompañado esta tarde, pero también les pedimos también su comprensión en el sentido de que quizás podríamos dilatar un poco más el tiempo, pero por las labores de fiscalización a veces también tenemos que continuar. Sin embargo, tenemos un correo en la cual institucional y personal, al menos la mía le doy para que cualquier cosa se puedan comunicar. De la misma forma también le voy a servir a la secretaria, a la cual también ha estado contactándose con nosotros, para que de esa manera puedan complementar toda la información con otros especialistas que en su momento también van a poder saber dar respuesta a todas las demás preguntas que han quedado pendientes. Por nosotros nos despedimos, agradecemos a todos y hasta una nueva oportunidad. También esperar contar con todos ustedes. Seguramente algunas palabras de ustedes tal vez. Juancito, tu audio. Sí, por parte del comité local de la provincia de Huaura y Ollón, ¿no? En mi calidad de presidente del comité local, les agradezco infinitamente por esta gran presentación que han realizado, ¿no? Tanto al doctor Miguel Luna Jayoramas, especialista legal de la Intendencia Regional de Lima, de SUNAFIL, y también por las coordinaciones previas que se han venido realizando con el doctor Frei Raúl Castillo Lázaro, quienes desde ya pues le damos nuestro más profundo agradecimiento. Y asimismo agradecer a todos los participantes, ¿no?, que han tenido a bien inscribirse y participar en este seminario, y para los que deseen en forma opcional pueden solicitar su
su constancia de asistencia o diploma correspondiente a la secretaría del Colegio Guabro Ollón. Ingeniero Juancito, quería decir unas palabras finales. Agradecer, digamos, de antemano la participación de los doctores de ASUNAFIL, el doctor Edison Miguel Luna Jayorana, saludar también al presidente del comité, al ingeniero Juan Mauricio, que conjuntamente como el Comité Guabro Ollón y con el Colegio de Ingenieros del Perú, le agradecemos su participación, doctor Edison. Agradecemos también a la participación de todos los asistentes y ya en coordinación, digamos, con la señorita Marianela, para la gente que quiera sus certificados, se le estará dando el alcance dentro de los 15 días correspondientes. Sin embargo, hay muchas cosas, digamos, por trabajar, doctor Edison. Digamos, yo vengo de trabajar en empresas mineras, digamos, y también como inspector vemos bastantes cosas, digamos, de lo que usted ha expuesto el día de hoy, ¿no? Sin embargo, digamos, hay que afinar bastante un poco, digamos, las normativas, digamos, en algunas empresas que están fuera, digamos, de las provincias de Lima, ¿no? Entonces, el tema del ruido, el tema del plomo, en el caso de las minas, digamos, que en verdad, digamos, hay bastante trabajo por hacer como inspectores de la SUNAFIL, ¿no? Entonces, agradecemos la participación nuevamente, doctor Edison, y muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Le agradezco. Gracias, muchas gracias a todos. Hasta muy pronto y hasta una nueva invitación en la cual SUNAFIL también gustosamente participará. Gracias. Ok, Muchas gracias. gracias. No, Juancito, cuídate mucho. Ya conversamos. Ok, gracias, saludos. Okay. Gracias, Darío. Gracias, Chao, Miguel. chao. TV. Muchas gracias. Okay, chao. Hasta luego. Chao, Marianela. Cuídate bastante. Hasta luego, ya nos vemos. Saludos.